tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento del Tour de Francia dentro de Pendiente Máxima. Tenemos un análisis de lo que nos ha impactado esta carrera, tanto pues como periodistas, analistas y por supuesto como parte afición que también somos y que seguramente tenemos algo que contar de estas experiencias vividas a través de todo lo que vimos en esta carrera. Yo creo que estamos contentos de que haya terminado una figura de Latinoamérica en esta, pues siempre muy especial ocasión que haya sido Nairo Quintana. Creo que es algo que también debemos de tener con una gran referencia. Y pues en esta charla queremos como siempre saludar y conectarnos hasta Cali, Colombia con Marisol Toro. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató este domingo de final de Tour? Hola Goga, saludo especial para ti y para todos los que siempre están con nosotros a través de Pendiente Máxima. Un domingo lleno de emociones, como siempre nos tiene acostumbrados el Tour de Francia, con todo este despliegue de buenos momentos. Es un poco también la ocasión para refrescar lo que han sido estas 3 semanas, como lo haremos también aquí, de una forma rápida y reconociendo y resaltando todo esto que ha acontecido en los últimos días. Pues Mari, ¿qué te parece si empezamos con unos números que pues se van a empezar a analizar de aquí hasta que termine la temporada, pero creo que son un primer reflejo de cómo se manejó el Tour de Francia? Ya estamos hablando del ranking de los equipos que están en la tablita y que quieren sacar la cabeza debajo del agua antes de que se vea demasiado tarde. Sabemos que el Israel Premier Tech ha hecho una gran labor para cosechar puntos en un evento de World Tour, pero todavía está por debajo del límite para poder quedarse con esa licencia World Tour que actualmente tienen. Y el Lotto Soudal pues no hizo absolutamente nada relevante como para decir que ellos están también salvados de alguna manera de lo que se viene. Bari, estas carreras World Tour pues son todo el espectáculo y todo lo que queremos ver de primera mano con los grandes exponentes en todas las categorías, pero está dicho que no es la mejor manera de buscar también esos puntos para sobrevivir en el ranking, porque es que no se puede, es muy difícil. Sin duda, y mucho más cuando vemos el dominio de equipos como en este caso lo hizo el Jumbo-Visma durante todo el Tour de Francia. Pues las carreras de menor categoría se convierten en una gran alternativa para sumar esos puntos, para hacer parte de ese ranking y para seguir soñando con estar ahí en el primer nivel del ciclismo mundial. Creo que 2 ejemplos muy claros son el propio Nairo Quintana y Mathieu van der Poel con sus equipos Arkea Samsic y Alpecin Fenix, que no necesariamente siempre han estado siendo protagonistas, aunque lo han hecho en las grandes carreras del World Tour, han buscado también equiparar esa suma de puntos con otras pruebas. Será una alternativa que seguramente veamos tomar en el futuro, sobre todo equipos también como Movistar, que se ha visto realmente desdibujado en este Tour de France. Yo creo que ese es un ejemplo también de que si no se puede en el World Tour, pues tendrá que buscarlo en otros, digamos que en otros terrenos. Y la verdad, sacar a Gorka Izaguirre el último día para mandarlo a una competencia de calendario europeo es como que un último recurso que no debería de ser. Bueno, uno entiende cuando se ha salido por una enfermedad. Bueno, Enric Mas salió por un positivo de COVID y él le hubiera podido reportar pues algunos puntos importantes en su posición final de clasificación general en el equipo. Uy, pero eso de empezar a pellizcar no es el papel de una escuadra pues con tantos años, ¿no crees? Todos entendemos que hay procesos, hay cambios, hay renovaciones, pero sí es una manera un poco diferente, que no está muy bien vista. Y también sabemos que, como bien lo decimos, de estas carreras que tal vez no son World Tour, es donde se saca provecho, no solo de los puntos, sino también de empezar a darle a esos talentos, a esos jóvenes que vienen subiendo en el equipo, la posibilidad
de sumar unidades y también de ir creciendo con miras a volver a esos lugares en los que en su momento estuvo un equipo, por ejemplo, como Movistar, que estuvo disputando las grandes vueltas. Pues ya que hablaste de Nairo Quintana, vamos a tocar el tema de Nairo, porque es que es el cuento de nunca acabar, sinceramente, en las redes sociales. Lo que haga Nairo no importa, ya no importa lo que haga Nairo, siempre va a haber una parte de la afición que no va a quedar conforme con lo que haga Nairo Quintana pasados los 30 años. Es un corredor que tiene 9 apariciones en el Tour y de esas 9, en 6 ocasiones ha terminado en el top 10 y en esas ocasiones también ha sido podio del Tour de Francia. Llegó con un equipo al que le faltaba experiencia porque 3 de sus compañeros nunca habían corrido el Tour de Francia, pero bueno, se le da el beneficio a los muchachos de la juventud, del entusiasmo, del aprendizaje que tienen que tener con una figura como Nairo. Pero sigue habiendo mucha gente que esto lo ve que es un fracaso, que ya no, que los que decimos algo de Nairo a favor es porque estamos tapando lo que ya es evidente, que ya se tiene que retirar, que yo, la verdad, que haya terminado segundo en una etapa tratando de hacer una gran exhibición, la gente no nos lo sigue proyectando como algo que no tiene peso. Yo no sé, yo no comprendo eso, Mari. No, tampoco, Goga, porque yo creo que lo importante de estas carreras es que cuando vemos a esas nuevas figuras que acaparan todas las miradas, ahí es donde nos debemos de dar cuenta de lo importante que han construido personajes como Nairo Quintana, que como bien lo dices, ya no tiene nada que demostrar. Nairo ha sido uno de los ciclistas más exitosos en la historia de Colombia, más allá de si se haya podido ganar o no el Tour de Francia, ha sido uno de los grandes protagonistas en la última década del ciclismo colombiano. Entonces, por ejemplo, lo pongo de este tamaño. Vemos la grandeza de Pogačar a través de lo que ha hecho hoy Jonas Vingegaard. Se veía como un hombre indestructible, pero vino alguien y le quitó su hegemonía. Y lo hizo luchando hasta el final contra Tadej Pogačar. Y es lo mismo que vemos un poco con estos corredores, que es cierto, van cumpliendo un tiempo importante ya en el primer, digamos que en la máxima categoría del ciclismo, pero que todavía tienen mucho que dar, como es el caso de Nairo Quintana, de Daniel Felipe Martínez y del propio Rigoberto Urán, que están ahí siempre dando un paso de protagonismo, entregando lo mejor que pueden. Así que no hay nada que demostrar, se valora muchísimo y creo, Goga, que Nairo ha venido reponiéndose también a muchas dificultades en los últimos años y pues que, como él bien lo dice, seguirá luchando por hacer un gran trabajo para su equipo. Muchos, incluso cuando Nairo tomó la decisión de ir a Arkea, lo veían ya completamente retirado, tapado, oculto, y Nairo ha demostrado todo lo contrario, siendo un gran protagonista y llevando al equipo a un máximo nivel. Así que creo que ese es el gran mérito del colombiano, y terminar nuevamente en el top 10 no es una labor nada fácil. No, y sobre todo cuando estamos hablando de que los equipos realmente, pues tanto así se reflejó que el título de Jonas Vingegaard viene directamente de una serie de escalones que te ha formado el equipo para poder sostener el esfuerzo en donde los terrenos te aprovecha tus cualidades, como lo ha hecho el mismo Jonas. Pero cuando estamos hablando de un equipo que no tiene los mismos recursos, que no tiene la misma experiencia, que pues relativamente es mucho más joven que otras estructuras, en donde también a Nairo pues seguramente le han llegado algunas críticas de la misma prensa alrededor del equipo localmente, diciendo que porque se están gastando el presupuesto en un corredor que quizás ya no vuelva a ganar. Total que él ha respondido con los puntos que tienen ahora a este equipo casi por cumplir su sueño, y de alguna manera también le da a Nairo la perspectiva de que si en estos recursos se ha podido incluso coquetear con el podio, estar en el cuarto, y bueno, ya después se desacomodó un poquito la cosa, quedó sexto. Yo creo que él sabe que la Vuelta a España puede ser una carrera mucho más abierta, menos presionada, porque estando en Francia con un equipo francés, pues hay que tener un poco también como de miedo de no moverse muy salvajemente para no perder lo que ya se tiene en la bolsa. Yo creo que debe haber una consecuencia mucho más positiva a futuro, pero sí, yo creo que deberíamos de
de decirle a la gente, hombre, respeten la carrera de Nairo, no ganó, pero tampoco terminó en la posición 120 y nunca lo va a hacer Nairo Quintana de todas maneras porque tiene mucha clase. Entonces, creo que también, pues así como lo medimos a él, el mismo Rigoberto, por ejemplo, Mari, dijo que, bueno, pues él se daba una calificación de reprobado porque es que él supo a sí mismo que no estaba dando el rendimiento que él debería tener por las circunstancias que ustedes quieran y francamente lo ha puesto en la mesa, Mari. Sí, ha sido muy sincero también Rigoberto Urán al reconocer no estar en plenitud de condiciones o no poder cumplir tal vez con esas expectativas que habían alrededor de su actuación en este Tour de Francia. Pero es parte de esa mala costumbre que se nos ha generado a los colombianos en los últimos años, Goga. Otro hecho que resalta lo de Nairo es que es el único de un equipo de segunda división que está ahí en el top 10. Los demás conjuntos hacen parte de la primera categoría y esto viene un poco también con el tema que mencionabas del presupuesto. Entonces, venimos de una era tremendamente exitosa que tal vez nos ha hecho olvidar lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es ocupar un lugar en el top 10 de la clasificación general y todo lo que se tiene que trabajar, más cuando hay un equipo que, insisto, marca semejante pauta como el Jumbo Visma, que fue un equipo caníbal en este Tour, no quería dejar nada en ningún terreno. Yo creo que sería como de alguna manera decir que Primo Roglic, porque las circunstancias o la mala suerte o como quiera que sea, que 2 años consecutivos no ha podido terminar el Tour, llegando como uno de los candidatos este año y el año pasado, obviamente, llegaba como de los candidatos que le vamos a decir que ya está fracasado y retirado. No, lo vamos a seguir respetando porque sabemos que todavía tiene con qué darle al equipo un título más, no sé si en el Tour o en otra de las vueltas que pueda él regresar o en el Giro de Italia, pero creo que si le respetamos a un hombre de ese tamaño que no ha podido ganar el Tour de Francia, pero que lo consideramos siempre favorito, ¿por qué no hacer la misma reverencia con los nuestros? Es lo que a veces uno pues es algo que yo no logro comprender y además creo que, digamos, de alguna manera, conectarse con el corredor para nosotros, eso también debe de ser algo bonito en el deporte. O sea, saber que se está haciendo ese esfuerzo y realmente conectarse con ese corredor. En el caso de los colombianos, pues claro que estamos conectados y lo mismo los gozamos que también sufrimos porque sabemos que cuando ellos no están adelante, Mari, ellos se saben sufridores de lo que puede venir como evaluación popular. Sí, y a ver, digamos, si algo le reconozco, ni siquiera hablo de los colombianos, a los corredores latinoamericanos, es que, bueno, hay algo, yo lo definiría como vergüenza deportiva. Entonces, cuando no se está dentro de la expectativa más alta, se trata de hacer protagonismo de alguna manera. Y eso que hablas de sintonizarse un poco con el esfuerzo, lo veía hoy reflejado en Daniel Felipe Martínez. Sí, tal vez no fue el Tour que él esperaba, tal vez él tenía otro objetivo en mente, pero hasta el último día y en esta tercera semana que se sintió mejor, trató de hacerse ver hasta último momento. Uno sabe más que nadie que ellos no están satisfechos tal vez con la posición que han logrado, que son autocríticos, que van a seguir buscando más, pero es cierto que dan el máximo esfuerzo, de eso no cabe la menor duda y seguirán intentando corregir esas fallas que en algún momento les han impedido llegar a una buena posición en este Tour. Pero sigo diciendo, Goga, somos a veces de memoria corta y ese es un caso particular de la afición del ciclismo y yo diría que del deporte en general. Pues bueno, esperemos que pues estas palabras usted las pueda también interpretar bajo su criterio, porque bueno, todos tenemos la potestad de evaluar las cosas desde nuestro punto de vista y bueno, pues nosotras estamos dejando estos balances pues que hemos podido recabar sobre todo de los nuestros, que es donde queremos pues realmente ser muy francos, pero también decirle a usted que disfrute también de las cosas cuando están en lo más alto y también cuando están en agua tibia, porque pues así es el deporte y así es la vida igualmente. Pero hablando de lo que a veces nos gusta ver
como estabas diciendo, el equipo que se quiso comer todo el pastel solo. No sé si es que es la percepción distinta de los protagonistas que ahora son más jóvenes o que no tienen una concepción personal como de grandes, digamos, personalidades que son muy elevados, digamos, que están en las nubes. En este caso, creo que Jonas Vingegaard nos está invitando a que nos guste su equipo por la personalidad de sus líderes y por la alegría con la que ganaron, más allá de que si se llevaron 5 o 6 o todas las que pudieran haber sido, porque en otros años quizá, Mari, cuando el caso, bueno, pues un poco mal traerlo a la mesa del US Postal o cuando el Sky empezó a abrazar con todo, como que había mucha gente que decía, sí, pero no. Y aquí creo que hay mucha gente que dice sí y quiero ver más. Bueno, es algo de lo que se ha tenido también que ir luchando durante todos estos años. Nadie desconoce un poco todo el fantasma que se ha generado alrededor de estos equipos, particularmente del Lewis Postal que mencionas, ganaban con esa superioridad, pero también tenían esa personalidad un tanto de imponerse a los demás, de dejar ahí esa sensación como de superioridad. Pero lo que nos ha mostrado este año el Jumbo-Visma es una invitación a eso, ¿no? A disfrutar del deporte, de ese duelo de caballeros, la imagen que queda también grabada en los Pirineos de esperar a Tadej Pogačar cuando estaba siendo atacado el propio líder Jonas Vingegaard, pues es un poco el reflejo de esa imagen que quieren generar alrededor del deporte. Ha sido un tiempo de mucho trabajo, ha sido un equipo que también en el pasado se ha visto un tanto tocado por esas circunstancias y quieren tener también una muy bonita época ahora de la mano de este corredor joven y de todos estos ciclistas. Yo creo que no solo tenemos que hablar de Vingegaard, sino de Wout van Aert y esa alegría y esa sensación que también hay entre ellos como compañeros, pues deja un reflejo muy bonito de lo que siempre queremos ver en el deporte y particularmente de lo que siempre nos ha enseñado el ciclismo. Yo creo que esa es otra incógnita porque pues sabíamos quiénes eran los mejores y que estaban lejos buscando entre ellos a ver quién estaba mejor arropado, mejor aconsejado, mejor preparado y más sereno en los momentos cumbres de la carrera. Ahí se sabe quién ganó y se le aplaude al corredor danés Jonas Vingegaard. Pero ¿hasta qué punto se va a acordar la gente de este Tour de Francia porque ganó Jonas y no por todo lo que hizo Wout van Aert? O sea, no estará ahí como que la balanza se estará inclinando más a quien realmente pues no se lleva el título, pero se llevó la atención de todos, incluido del mismo Jonas, que en sus declaraciones ahí en pleno podio le dijo, es que tú eres el mejor ciclista del mundo. Sí, ese es un momento muy particular que, digamos, cerró también toda esa percepción que había en el público. Yo creo que no hay duda, un hombre que comenzó liderando la carrera, además, que pasó por todas las facetas, caídas, victorias, trabajo como gregario y al final termina también cerrando con esa victoria en la contrarreloj, pues es realmente impresionante. Es difícil decir que no hubo un aficionado o algún seguidor que estuvo pendiente del Tour de France que no fuera impactado por la figura de Wout van Aert. Pero bueno, también hace parte un poco de las personalidades. Wout van Aert no solo arrastra el cariño que se ganó en este Tour de France, sino en lo que ha venido acaparando durante los últimos años, en ese duelo también en las clásicas, en ese duelo con Mathieu van der Poel, pero de todas maneras creo que también hay que reconocerle y seguramente el aficionado sabrá darle su momento también a ese mérito que tuvo Jonas Vingegaard, que el año pasado dio esos visos de un corredor que podía llegar a disputar una gran vuelta y que al final lo ha conseguido. Estaba recordando que durante las transmisiones que nos tocaron hacer en vivo hubo por ahí alguien que preguntó que de dónde salía Jonas Vingegaard, que cuáles eran las credenciales, que por qué estaba ganando el Tour de Francia, que dónde estaban los otros triunfos. Él empezó realmente pues siendo un gregario. Yo creo que en su mente nunca pensó que iba a tener esa responsabilidad.
la primera vez que el equipo peleó con Primo Roglic y que se perdió todo con la cronoescalada aquella de la Planche de Belfield, él ni siquiera estaba en el equipo corriendo, él estaba en su casa, estaba por recibir a su hija, estaba por nacer su bebé. Entonces el hombre pues ni idea. Al siguiente año lo llevan para apoyar la causa y le cayó de rebote y pues tuvo que reaccionar, y ya ven cómo realmente ha tenido el segundo lugar. Pero es que él no llegó realmente a ser la estrella del equipo, Mari, sino que le entregan tremendo paquetazo, y él, pues con todo y lo humilde y todo lo tímido, ha sabido asimilar rápidamente. En 18 meses el hombre asimiló la experiencia. Por eso es que no tiene ningún resultado, porque es que el hombre no llegó a ser protagonista del equipo hasta que pues la fortuna le sonrió y le dijo: ten, a ver qué haces con esto que te estoy poniendo enfrente. Sí, recuerdo por primera vez que se me quedó grabado el nombre de Vingegaard en una Coppi Bartali, y creo que hizo un gran papel para el Jumbo Visma, y desde entonces pues fue llamado a la nómina del Tour de France, y vino todo este buen papel que hizo el año pasado, siendo un corredor que también se destaca en la contrarreloj. Pero eso que dices es muy importante, porque a todos nos pueden delegar una responsabilidad, pero de ahí a tener la credibilidad, la posibilidad de demostrar que se es capaz para asumir ese reto, ese es un paso importante, y es un valor que se le da a este nuevo campeón del Tour de Francia. Y analizando un poco todo el recorrido que ha hecho el Jumbo Visma, Goga, pues cómo le ha costado al equipo poder construir esto que se logra hoy, pero que trae años de trabajo. Y sin duda, hay un corredor detrás como Primo Roglic, alrededor de quien se formó todo este conjunto, y que termina siendo al final pues el gran sacrificado en ese objetivo de conseguir la victoria, pero finalmente el equipo consigue ese triunfo principal por el que tanto había trabajado en los últimos años, despejando un corredor que, insistimos, parecía imbatible en las últimas 2 temporadas. Este trabajo que está haciendo el equipo, espero que lo sepan complementar con los talentos que ellos están cultivando en estos últimos años en sus equipos de desarrollo, porque es uno de los equipos que tiene esa cualidad, y además tiene, digamos que, intercambios con otros equipos un poco más pequeños para saber si se detecta alguna nueva figura y poderla consolidar con el equipo. Pero esto también me lleva a preguntar con el UAE, que ellos también se han dedicado a conseguir corredores que ya tienen cierto caché, digamos, que llegan con algunas credenciales, con algunas cifras importantes, como por ejemplo Juan Ayuso, que no se formó en las filas, pero que va a alimentar esta escuadra. Pero ya también parte de esa nómina de apoyo se está haciendo pues viejita, en el sentido de que ya les quedan 2 o 3 años y se tienen que retirar, porque así se formó el equipo del UAE al principio. Mari, ¿qué tanto la corte que va a acompañar al gran rey Tadej Pogačar no está tan firme como en el Jumbo, que va a ser el equipo, que va a ser Machín? Sí, es muy curioso porque es cierto, es un equipo que, pues sumando otro medio de edad, es bastante veterano. Uno pone ahí a hombres como Rafael Masca, el mismo Diego Ulissi, que en su momento también ha sido una figura importante del equipo. Y es muy curioso porque también han buscado otros valores, es decir, el conjunto no se ha querido quedar solo con el protagonismo del Tour de Francia, sino que han llamado a hombres como Joao Almeida, Marc Hirschi, que han sido realmente corredores que han mostrado ir un poco más allá o tener la posibilidad de entregarle mayores resultados al equipo. Pero será muy importante esa figura que haya alrededor, también cuáles son esos corredores nuevos. Pero creo, Goga, que según lo que hemos visto en los últimos años, tener un poco esas cartas escondidas es importante. Jóvenes y cartas que no son tan referenciadas. Lo vimos con Ineos en su momento, aunque digamos Egan Bernal ya venía haciendo un gran trabajo en temporadas anteriores. Lo vimos también con el mismo UAE y en este caso con el Jumbo Visma. Ese trabajo de detección de talento, ese trabajo que hacen los veedores en competencias como el Tour del Avenir, sigue siendo determinante para estos equipos que buscan justamente seguir ahí en el liderazgo de las grandes carreras del World Tour. Bueno, la verdad es que preguntarle a Machín pues es
realmente él se ha sabido mover muy bien para encontrar todos estos talentos. Pero sí, me imagino que después de todo esto y viendo el balance va a decir, bueno, pues yo pensé que llevaba una buena nómina, se me empezó a desquebrajar por diferentes razones, sobre todo por el COVID, y pues bueno, pues a lo mejor faltó un poquito por ahí que va a tener que suplir con algunas piezas que, bueno, ahora el mercado seguramente se va a mover tratando de que estas opciones no se le vayan a ir porque no tenga la corte, como decíamos, suficiente para apoyar al rey. Tengo también una duda alrededor de la clasificación de la montaña, porque pues nos estamos dando cuenta que los campeones normalmente van a ser los ganadores de la clasificación de la montaña. Y mucha gente me ha dicho, es que Simon Geschke no tiene nada que ver, él no es un escalador, pero es que hizo un tremendo esfuerzo para sumar. ¿Cuántas veces salió y apenas y colgado de la lámpara el pobre hombre se cruzaba esos puertos para intentar mantener la camiseta? Obvio, llegan las grandes cumbres y se acabó la fiesta. No estoy diciendo que esté mal que se lo lleve un gran escalador como Jonas, pero también me da la impresión de que estamos separando demasiado a aquellos corredores que la única ilusión que tienen es ese título, y que de alguna manera a lo mejor la distribución de los puntos, o porque no creo que a Jonas le duela mucho ser o no ser campeón de la montaña, Mari, pero sí a Simon Geschke. Sí, claro, ellos están persiguiendo el objetivo primordial y la montaña la usan mayormente para sacar la diferencia o buscar separar a sus rivales, pero en sí tener la camiseta de lunares es, por supuesto, una mención importante, pero no la más especial de este Tour de Francia para el danés. Es cierto, nos duele lo que ha tenido que sufrir Simon Geschke, la forma, incluso hoy lo veíamos cruzando primero en ese último puerto, haciéndole honor a esa camiseta que portó por tantos días, y es un esfuerzo deliberado, a ver, que se hace todos los días pensando en salir en la fuga, que tiene que tener el apoyo no solo de su buena formación o de su buen momento, sino de compañeros que le ayudan a involucrarse en la fuga a diario. Es un trabajo de equipo y aquí pues cada uno persigue sus objetivos. Sí duele un poco por ese lado, pero también sigo creyendo que esa camiseta la merece un gran escalador y en este caso Jonas Vingegaard se ganó además 2 puertos fuera de categoría, que fue el Col de Granón y el Hautacán, donde finalmente terminó de sentenciar todo a favor de él y su equipo. Claro, el que haya sido un trabajo hormiga por parte de Geschke, pues es una labor muy importante, pero también uno se pone a pensar, Giulio Ciccone podría haber sido un gran exponente, Pierre Latour también, el mismo Thibaut Pinot, que al final parece que se obsesionó solamente con una victoria de etapa y tampoco se le dio. A lo mejor podría él haber apostado por ahí y entonces estaríamos hablando en estos últimos 3 nombres de escaladores que realmente pues se merecerían, entre comillas, porque los esfuerzos son un poco injustos de comparar por lo que hace uno que se le encuentra y dice, bueno, por aquí me voy y trato de hacer mi carrera, y otros que podrían haberlo hecho pero que no tenían las piernas o se les cruzaron los cables o querían al final de cuentas una victoria de etapa que tampoco se les concretó a estos nombres que hemos dicho. Y pues lo de la camiseta de los jóvenes también me está preocupando porque, bueno, pues Tadej Pogačar no la va a soltar mientras siga teniendo menos de 25 años. Me preocupa en el sentido de que son tantos los jóvenes que ahora tenemos como protagonistas que a lo mejor esta se podría convertir en una camiseta que se le diera a los primerizos, a los corredores que por primera vez están corriendo el Tour de Francia y que están compitiendo más en una equidad de fuerzas, pienso yo. Sí, y ese apartado me parece muy interesante porque es cierto, Goga, hoy que veía la carrera y veía a Tadej Pogačar una vez más vestido de blanco, decía cuántos años le faltan para seguirla luciendo. O sea, parece difícil creer que se la van a quitar hasta que cumpla la mayoría de edad, por así decirlo. Pero es cierto, se enfrentaría un poco más a esos corredores que están asumiendo esa primera experiencia. Sería también una motivación adicional para ellos, para su equipo, poder buscar esta camiseta blanca. No sé, nos habíamos acostumbrado en los últimos años a que se relevaba un poco,
pero sí ya se convierte en una hegemonía completa. No quiere decir que no se la merezca Pogačar, pero sí sería un premio muy importante, así como lo vemos en otras carreras en territorio internacional, que son sub-23, pero se reconoce a los corredores de la categoría sub-21. Sí, claro. Yo creo que a lo mejor también la organización de las tres grandes podría pensar por ahí, porque si no, esto va a ser una dominación constante y todos aquellos corredores que están en la edad, pero que tienen ese techo, pues no, a lo mejor podrían destacarse un poquito más si no tuvieran ese tremendo techo con el que se enfrentan cuando está un corredor como Tadej Pogačar. Pues de todo esto que nos gusta del Tour, este año tuvimos muy pocas exhibiciones para los embaladores. Se repartió el pastel porque ninguno pudo repetir, cosa rara, porque normalmente tenemos a un sprinter que repite, pero también tenemos a un corredor que se va con o sea, le cerraron la puerta en las narices. Estoy hablando de Caleb Ewan, que todo su equipo se quedó, eran los últimos de la clasificación general, él era el último de los últimos y hoy no pudo ser tampoco, Mari. Algo está pasando con ese tren o algo está pasando con Caleb Ewan físicamente o mentalmente, porque es que esto no es normal. Nos aterra un poco cuando los sprinters, particularmente, que son hombres tan ganadores, entran en este tipo de rachas que no son tan positivas. No sé si hace parte también de la presión que ha venido sufriendo el equipo en los últimos meses por estar ahí en la parte delantera, por buscar los puntos, pero sí, definitivamente no ha estado dentro de la expectativa Caleb Ewan, que como lo señalábamos en otras ediciones de podcast, abandonó el Giro de Italia después de todo lo que había acontecido, donde también estuvo buscando, no le acompañó la suerte, caída y demás, buscar hacer una buena actuación en el Tour de Francia, que finalmente tampoco se da y termina yéndose con las manos vacías. Pues siempre hay una parte que está limitada para nosotros de conocer, pero de verdad esperamos que pronto Caleb Ewan pueda regresar a ese nivel que nos había mostrado y pueda contribuir con el objetivo de su equipo, que es verse arriba, sumando puntos y victorias. Yo creo que de todos los que vimos en la acción de los sprinters, el que me deja como con más ilusiones y que se le admira mucho la victoria es precisamente la que ocurrió en los Campos Elíseos, porque Jasper Philipsen también se tuvo que pasar como píldoras de medicina, porque son las que no nos gustan a ninguno de la casa, es pasarse esas píldoras de las montañas y tener con qué resolver una responsabilidad de tener una victoria para el equipo. Él se vio mucho más fuerte en la tercera semana, lo cual nos da la impresión de que es un corredor que va a tener mejor forma para volver a regresar al Tour y para por lo menos saber que si le cuesta trabajo entrar al ritmo al equipo, él puede resolver en la tercera semana, cosa que los otros corredores no pudieron resolver porque se quedaron simplemente en los triunfos de cuando apenas estábamos arrancando la carrera. Y es lo que más se teme en el caso de los sprinters, poder sufrir esas 3 semanas para apelar por alguna victoria que sea posible o por alguna opción que venga para ellos en esa última parte de la carrera. Muy valioso lo del Alpecin Fenix, diciendo también que Mathieu van der Poel, digamos, no pudo estar en plenitud de condiciones. Tampoco había que exigirle más a Mathieu, creo que dio lo máximo en el Giro de Italia, llegó con sus piernas limitadas al Tour, pero qué bueno saber que, por ejemplo, hay un corredor como Philipsen, que puede hacer muy bien las cosas para el equipo, que le permitió seguir estando ahí también arriba, a la par de los grandes conjuntos del World Tour, y que tienen también a otra carta como Tim Merlier, que seguramente tiene también esa posibilidad de dar muy buenos números para el equipo. Hablando un poco de esos conjuntos que hacen parte del primer nivel y que se quedaron a la puerta, pues sigue siendo muy valioso lo que hacen Alpecin y Arkea, figurando ahí entre esos primeros nombres de las escuadras. La carrera nos ofreció seguramente algunos momentos favoritos. El mío, pues es el día, yo creo que para mucha gente, el día en que metieron en aprietos a Tadej Pogačar.
donde Primo Roglic, si tenía algo que dar después de la caída, ese día fue espectacular porque mentalmente se le metió a su paisano y respondió a ataques que no eran. Lo pusieron a trabajar mentalmente con quién voy, con este, con el otro, y seguramente no comió bien, no se pudo hidratar bien y las cosas repercutieron hasta el final en el Col du Granón. Ese es mi momento favorito, Mari. ¿Cuál es el tuyo? Sí, Goga, yo creo que coincidimos, sobre todo porque la sensación que tuvimos en ese momento al ver esa forma como pusieron contra las cuerdas a Tadej Pogačar, es que llevábamos años esperando ese tipo de movimientos. Todos los años anteriores hablábamos de una emboscada, de miles de maneras de atacar al hombre más fuerte del Tour de Francia, pero el Jumbo-Visma lo llevó a la ejecución, lo hizo de gran manera. Y digamos que eso se hace todavía más meritorio o más importante viendo lo que habían sufrido en la etapa de Pavé, que es otra etapa favorita en mi caso, no porque me guste ver el sufrimiento de los ciclistas, pero realmente fue durísima, fue una prueba de fuego para muchos y el Jumbo-Visma realmente, pues eso es un poco lo que nos causa admiración de todo lo que ha hecho este conjunto, poderse reponer a esas circunstancias tan difíciles y poder seguir en pie peleando de esa buena manera hasta el final del recorrido. Ese momento es favorito y creo que para todos, Goga. Pues este Tour de Francia yo creo que se nos va a quedar en la mente como uno que se salió de los guiones más o menos que uno pensaba que iban a suceder. Algunos sucedieron con otras circunstancias que nos causaron también emoción, pero sobre todo la dureza, el calor, la velocidad, que ha sido uno de los tours, yo creo que más sufridos para los que pudieron terminar la carrera, y eso lo único que nos deja es una gran alegría de haber visto tremendo espectáculo con emociones todos los días y sobre todo pues de que tuvimos presencia mínima, pero la tuvimos y se dejaron ver los muchachos en escapada, con su estabilidad en el caso de Nairo, y creo que no podemos quejarnos. Esta es una versión del Tour distinta y ojalá sea la barra con la que podamos seguir midiendo esta carrera para el próximo año, Mari. Sí, esa es la expectativa. Han dejado un punto alto este año los competidores. Esa batalla por el título fue realmente reñida hasta el final. Hubo un rival que exigió siempre al campeón y eso también nos deja muy satisfechos. Y también un poco impresionada mirando, comparando el año con el que por primera vez Dinamarca se alzó con el título de Tour de Francia, Goga. Pues creo que hay muchas coincidencias especiales también, como el año de nacimiento de Jonas Vingegaard, justamente en ese momento en el que Dinamarca conquistaba el primer título, y la posibilidad de conseguir una corona en el Tour en el que la carrera sale justamente de su país. Estas y tantas otras, digamos, particularidades que nos deja este Tour de Francia. Pues espero que ahora con la historia que se está escribiendo con las mujeres podamos seguir también hablando de estas particularidades. Apenas empezó la carrera, apenas el primer termómetro, pero el próximo capítulo de Pendiente Máxima ya estaremos analizando lo que sucedió con las mujeres y por supuesto esperando también otras competencias que van a calentar la escena para la Vuelta a España. Así que muchas gracias, Mari, por abrir el espacio en un domingo por la tarde, y a todos ustedes también para que nos puedan acompañar, Mari, la otra semana. Bueno, se siente mejor así, más fresquito después de haber visto toda esta coronación en los Campos Elíseos. Un gusto, Goga, de verdad felicitaciones por ese buen cubrimiento, y quienes estamos en Colombia pudimos disfrutar de Goga diariamente a través de Caracol y siempre es un gusto, de verdad, escucharte, tener ahí esa voz femenina, así que felicitaciones, y de verdad nos deja una sensación muy bonita este Tour de Francia, más allá de si los nuestros han estado en los primeros lugares del podio, valorando su esfuerzo y por supuesto el de todos los que lograron completar esta edición del Tour 2022. Muchísimas gracias, Mari, y bueno, como siempre quedamos pendientes para volvernos a reunir en este espacio, amigos. Un abrazo muy grande y nos vemos en Pendiente Máxima muy pronto.